Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. Antes que todo, quiero darle las gracias a todas aquellas personas que vienen por email o nos han llamado, inclusive porque nuestro teléfono es público, para felicitarnos por el programa que hicimos recientemente, hace nada más que 2 semanas, sobre la colonización y conquista de o la presencia de los judíos en América Latina. Pues bien, lo vamos a complacer hoy. Nuevamente hemos traído aquí a este programa al profesor y historiador Elías Barrocas para que nos continúe con esa interesante historia de los judíos safarditas y su participación en nuestros países latinoamericanos. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Jesús. Como siempre, es un placer estar aquí. Voy a continuar. No voy a hacer una exposición de todos los viajes colombinos y sería muy aburrido estar leyendo listas de todos los conversos que se han detectado que vinieron en estos viajes. Pero sí que quiero hacer énfasis en el segundo viaje de Colón, que para mí fue el viaje más importante en este aspecto. Y hay que preguntarse por qué en el primer viaje hubo tantas dificultades en conseguir el financiamiento para la expedición y en el segundo viaje no hubo estas dificultades. ¿Se ofreció el dinero sí solo? No, apareció un dinero. En primer lugar, Luis de Santángel, hay un documento en que le pide que un préstamo al duque de Medinaceli de 5 millones de maravedís. ¿Quién es Luis de Santángel? Porque ese público no sabe quién es. Luis de Santángel fue el que prestó el dinero a la reina Isabel para financiar el primer viaje de Colón y aportó 1.400.000 maravedís de 2 millones que se supone que costó el viaje. En este segundo viaje, ¿de dónde salió el dinero? Y encontramos un documento donde dice, un documento del 23 de marzo de 1493, en que la reina Isabel da órdenes a todos los funcionarios del reinado de que se envíen todos los bienes decomisados en las ciudades de Zamora, Soria y Burgos a Luis Pinelo, que era el jefe de la Santa Hermandad, que envíen todos esos dineros a la ciudad de Sevilla para sufragar los gastos del segundo viaje de Colón. Un anónimo persona de Zamora me escribió en el Facebook acerca de los bienes decomisados en Zamora. En realidad la información no estaba completa, yo tenía esa información. En Zamora se decomisaron al rabino Efraín, que era el padre del famoso rabino Yosef Caro, autor del Shulchan Aruch, que es un importante libro sobre alajá en el judaísmo, y era el judío más rico que había en Burgos en la época. Había dejado depositados sus bienes a Isabel Osorio, casada con Luis Núñez Coronel de la ciudad de Zamora, era un judío converso, y le decomisaron 1,5 millones de maravedí. En total se supone que de entre estas 3 ciudades se juntaron 6 millones de maravedí. Para hacer el segundo viaje. Para hacer el segundo viaje. Quiere decir que en el segundo viaje fue financiado por dinero, por moneda decomisada a los judíos, especialmente en La Raya. La Raya significa, en España se le llama La Raya, es la frontera entre España y Portugal. Tenemos que recordar que entre 90 y 100.000 judíos pasaron la frontera hacia Portugal, y esta es una de las razones que en cierto modo se podía, sobornando a agentes a que pasaran oro y plata, joyas, etcétera, etcétera, que estaba prohibido sacar de los reinos españoles al momento de la expulsión. Algunos fueron encontrados y decomisados.
El segundo viaje de Colón es importante porque no voy a leer una lista de conversos que vinieron ahí, a pesar de que la reina Isabel le escribió a Colón dándole órdenes de que ningún penitenciado de la Inquisición, ninguna familiar de penitenciado, ningún hereje viniera en ese viaje. Pero sí vinieron, y vinieron familiares. Vino el hermano de Colón, vino el hijo de Colón, vino el cuñado de Colón, o sea, en un viaje donde hay muchos. Pero hay un personaje que va a ser muy importante, que es Miguel Ballester. En el programa de Colón habíamos hablado de este Miguel Ballester, era un protegido de Colón, era el hijo del jefe de la insurrección campesina en las Baleares. Miguel Ballester, que va a ser el futuro alcalde de la ciudad de Bonao en Santo Domingo, según nos cuenta el profesor Fernando Ortiz, junto con otro converso, Gonzalo de Bellosa, van a ser los primeros productores de azúcar en América. En este viaje Colón trae las primeras semillas, no es la palabra, pero los primeros canutos de caña que se sembraron en la Española. Y esto no lo hace Colón por gusto. Simple y llanamente que Colón conocía muy bien lo que significaba el azúcar, porque el suegro de Colón, de su primera esposa Beatriz Moñiz de Perestelo, que murió a muy corta edad, era el gobernador de Sao Tomé, y este suegro de Colón tenía un trapiche en Sao Tomé. El azúcar era un producto sumamente raro y muy caro. Y prácticamente en esa época se usaba solamente en medicina. ¿Y con un trapiche era posible hacer azúcar? Sí, por supuesto. Cuando eso lleva todo un proceso químico de calentamiento. Tú me estás hablando de refinación de azúcar. En aquella época se producía azúcar en crudo. La primera vez que se envió azúcar o edulcorante a España, lo envió el tesorero de la Española, Miguel de Pasamonte. Le envió 2 panes de azúcar al rey Fernando. Azúcar producida en la Española por estos judíos. Dígame usted. Me imagino que los panes estos era lo que nosotros le llamamos raspadura en Cuba, o era en otras partes de América le dicen panela. Es azúcar cruda que se solidifica. La refinación vendrá muy posteriormente, y es otro invento de judíos, no de conversos, de ex conversos en Ámsterdam. En el siglo XVII, los judíos de Ámsterdam, en la actual Holanda, tendrán prácticamente el monopolio de la producción, de la refinación y exportación de azúcar. Dígame. Así que ya tenemos 2 contribuciones de los conversos. Primero el tabaco, que fue descubierto por Luis de Torres y su acompañante en Cuba, y ahora tenemos que la primera producción de azúcar se hace por los conversos en la Española. Este producto va a ser el futuro de América, y nuestro país fue por muchos años. Fuimos privilegiados. Cuba fue un privilegio. Los primeros productores de azúcar del mundo, y se decía que sin azúcar no hay país. Profesor, siga con los judíos. Ajá. Entonces, en este viaje también viene Diego Velázquez, que es el futuro conquistador de Cuba. Viene Antonio de Torres, que va a ser el jefe de la flota, que parte hacia Cuba. En este viaje vienen entre 1.200 y 1.500 personas. ¿Cuántos barcos? Eran 17 barcos. ¿Por qué no se ha dicho nunca el nombre de ningún barco si a los 3 primeros se le dio una importancia? Yo tampoco tremenda? he encontrado los nombres de estos barcos, pero es posible que exista. Ya no hacía la historia la historia la hicieron los 3 primeros. La otra, pero habían incluso esta expedición fue preparada por notorios conversos de España. La preparación del viaje fue encargada al obispo Rodríguez de Fonseca, que era un hijo de conversos.
y los secretarios Almazán y López de Conchillo. Estos son los que preparan el viaje. E incluso los implementos de manutención fueron encargados a personajes conversos. Aquí va a venir también Luis Ponce de León, el futuro conquistador de Puerto Rico. Viene un personaje muy importante en la historia de Cuba, Juan de Rojas, que fue uno de los fundadores de La Habana, no la actual, que ese era el puerto de Carena, cuando La Habana estaba en la costa sur de Cuba, en lo que es hoy probablemente Batabanó. Aquí también viene la primera presencia de religión en América. Viene el vicario apostólico, el fraile Buil, con 12 sacerdotes, son llamados los apóstoles de la evangelización en América. Este fraile Bull era un enemigo declarado de Cristóbal Colón. Y aquí también viene un personaje importante en la historia, viene Miguel Díaz de Aux. Miguel Díaz de Aux es el primer converso que produce el primer mestizo en América que haya sobrevivido. En 1503, el famoso Miguelico. Miguelico era Miguel, hijo de Miguel Díaz de Aux, que lo reconoció, le dejó una herencia de 200,000 maravedís para sus estudios y adicionalmente 400,000 maravedís si acogía la carrera de sacerdote. Él no estudió sacerdocio, sino que él se convirtió en un militar y participó en la conquista de México. Claro, cuando usted habla de los conversos esos tan famosos, ya esos conversos, muchos de ellos eran cristianos, eso no podemos definir, porque los conversos no dejaron documentos escritos de sus pensamientos ni de sus creencias religiosas. Sabemos muchos que vinieron por el peor enemigo de los conversos, que era la Inquisición. Entonces, cuando tú vas a la Inquisición de México y ves los procesos, tú te das cuenta de que estas personas vinieron a la Española, de la Española se pasaron a otras islas, pasaron a Cuba y después se fueron a la conquista de México. Pero eso lo vamos a conversar cuando yo hable probablemente en el próximo programa sobre la presencia de los conversos en Cuba. La conquista del Caribe, que es la base fundamental de la conquista del continente, se produce de este a oeste. Primero se conquista la Española, ya en 1508 se conquista Puerto Rico y más tarde, prácticamente en el mismo tiempo, se conquista la isla de Jamaica. Y el 11 Cuba, o sea, en menos de 4 años. En 1511, quiere decir que aquí tú ves el problema del financiamiento. Cuba fue descubierta en 1492, pero la colonización no comienza, la conquista no comienza hasta 1511. O sea que no había dinero para hacer conquistas, ni había hombres suficientes. De estos 1.500 hombres que vinieron en el segundo viaje de Colón, cuando ya termina el gobierno de Bobadilla, que sustituyó a Colón, quedaron 300. En realidad, la colonización de la Española la hace Nicolás de Obando. El gobierno de Colón fue un fracaso. Pero bueno, Colón lo deja ahí a su hijo de gobernador de la Española. Dejó a su hermano, a Bartolomé. Yo tenía entendido que era el hijo. Ahí hubo muchos problemas con Roldán, hubo muchos problemas con los religiosos en la Española. Hay partidos españoles y partidarios de Colón. Generalmente los conversos eran partidarios de Colón y partidarios del rey. Y también, por supuesto, habían conversos que eran realistas. Cuando Colón es destituido, uno de estos frailes escribe al cardenal Cisneros y dice que saquen a este hombre al rey Faraón. El rey Faraón, en la jerga de aquella época, significaba judío. O sea que a Colón se sabía que era converso. Y eso toda la vida
incluso en certificados de limpieza de sangre, se certificaba que no eran descendientes ni de colones ni de pizarros. Pero es que usted ha acentuado tanto en el primer programa que hizo, en el segundo y en el tercero, a Colón como converso. Sin embargo, en lo que yo, que ya soy un poco viejito, conozco de historias de Cuba, jamás se ha mencionado a Colón genovés. No vamos a volver a eso, ya hay un programa y lo Por pueden supuesto, conseguir en YouTube. la historia siempre... Usted lo da siempre como reco- judío constantemente. Hay una diferencia entre la historiografía italiana y la historiografía española. Los autores españoles generalmente reconocen que probablemente Colón tenía era descendiente de conversos. Y eso les conviene porque testifica de que Colón era peninsular. Bueno, Los genoveses no. Los genoveses no pueden decir que él era judío porque no puede ser que genovés. un genovés, su padre era el que cuidaba las llaves de las puertas de la ciudad. Jamás le entregarían las puertas de una ciudad a un judío. Son Ahí hay interpretaciones. interpretaciones, pero no te preocupes, Colón lo reclaman mucha gente, los gallegos, los Y lo tienen corsos. enterrado en dos lados. Bueno, no se sabe definitivamente ni dónde está enterrado el pobre. Siguió viajando por mucho tiempo. Otro de las cosas que vamos a ver es que el gobierno de la isla La Española estuvo todo el tiempo en manos de conversos. El primero fue Gil González de Benavides, que después participa en la conquista de Cuba, que fue el contador real entre 1509 y 1511, y después es sustituido por Bernardino de Santa Clara. Estos nombres con nombres de santos son muy típicos de conversos, que fue nombrado tesorero de la isla por la reina Isabel y que después lo destituyó Fernando y nombró a quien va a ser su personaje de mayor confianza, Miguel de Pasamonte. Miguel de Pasamonte es un converso que se convierte en la mano derecha y el veedor de Fernando en la isla. Esto va a ser, Miguel de Pasamonte después se convirtió en el alcalde de la Concepción, que era la zona de la zona aurífera más grande de la que es actualmente Santo Domingo, y fue sustituido por su sobrino Esteban de Pasamonte. Entre tanto, en España se creó el Consejo de Indias para la gobernación de las islas descubiertas, y Consejo de Indias estuvo presidido por el obispo Juan Rodríguez de Fonseca, descendiente de judíos conversos aragoneses. Este fue un enemigo acérrimo de Colón. Sus secretarios era López de Conchillo, un descendiente de conversos de Calatayud, y una figura que después fue estelar, que es Miguel Pérez de Almazán, que también era secretario de Rey Fernando. Todos esos señores que usted está mencionando, para situarnos, Todos los vinieron tres. en el segundo viaje. No, estos no vinieron. Estos son los miembros del Consejo de Indias que nombran los Que están en reyes España. que están en España para gobernar a las Indias. Probablemente muy pocas personas saben que la conquista de Jamaica vino entre 1508 y 1509, la realiza Juan de Esquivel y Pánfilo de Narváez, que después va a estar en la conquista de Cuba. Pero inmediatamente el hijo de Cristóbal Colón, que ya era el virrey de las Indias, lo destituye y nombra a un notario converso, que era el contador de la Española, que estaba casado con la tía
de Diego Colón. Este es Francisco de Garay. Sí, ya salió Diego Colón. Yo le decía a usted que yo sabía que había una posición grande para él. Diego Colón tuvo que pelear muchísimo para que se cumplieran los acuerdos que había firmado Colón en las capitulaciones de Santa Fe. Él tenía que ser el gobernador y virrey de las tierras que él descubriera. Pero el rey Fernando no quería reconocer eso hasta que finalmente él se casa con una noble, María de Toledo. Por cierto, María de Toledo, cuando viene con Diego Colón a hacer al virreinato, ¿dónde radicaba el virreinato? El virreinato radicaba en la Española. Por eso que yo tengo la confusión. Ella trae una comitiva muy aristocrática y a donde vienen muchísimos conversos y vienen también 200 mujeres esclavas blancas para que se casaran con los colonos. Fernando Ortiz presume que estas 200 mujeres blancas eran conversas que fueron enviadas a América para casarse con los colonizadores, algunos de los cuales detestaban casarse con los indígenas americanos. ¿Se sacó alguna cuenta alguna vez de que quienes no eran conversos? La proporción de conversos y no conversos. El problema no es saber quién era converso, es saber quién es converso. Y la mayor información viene de la Inquisición. Son conversos que, aunque no hayan sido quemados, fueron procesados por Inquisición, sobre todo por blasfemias. Esto es muy típico de los conversos. Y tenemos que recordar que es muy difícil detectarlos, porque todos estos conversos, cuando venían en América, falsificaban su genealogía. Y segundo, iban a los cementerios cristianos y copiaban los nombres y se cambiaban los nombres. Y tú te puedes encontrar 4 hermanos y los 4 hermanos tienen apellidos diferentes. Oiga, es muy difícil los estudios genealógicos de estos conversos detectar quién era y quién no era. En estos momentos de la vida de la familia de uno, porque llega un momento a esto que estás anunciando a alguien que no existió. Tú encuentras personas que se bautizaron y les cambiaron los nombres, generalmente les ponían los nombres de los apellidos de los padrinos. En esto hay hay estudios universitarios para detectar quién era. O sea, gracias a Dios que los estudios han demostrado que vinieron muchos conversos. La gente piensa que el converso es un personaje que está escondido. No es un personaje escondido. El que era converso y vivía en una pequeña ciudad o en una pequeña villa, no había grandes ciudades en aquella época, y se convirtió, sus vecinos sabían que él había sido judío. Y siempre iba a estar señalado y siempre iba a estar vigilado porque sabían que había sido judío. Ahora, que este bautismo había sido sincero o no, eso es otro asunto. El criptojudaísmo llevó muchas personas a la Inquisición. Ya para la época del descubrimiento ya se habían quemado 10.000 judaizantes en España. Por otro lado, tenemos que la reina decreta que todo el comercio con las Indias es a través de un monopolio que se llamó la Casa de Contratación de Sevilla. Solo se podía enviar o recibir mercancía o inmigrantes de América a través de Sevilla. Es el único puerto, va a ser el monopolio, esto va a traer consecuencias económicas muy fuertes. Pero ¿quiénes son los que financian los viajes en la Casa de Contratación de Sevilla? Son los conversos, son los que tienen el dinero. Y estos conversos van a hacerse muy ricos en el comercio con América. Se van a hacer muy ricos y van a entrar en la aristocracia sevillana. Sevilla creció muchísimo. Hay 2 libros, uno El tizón de la nobleza de España y el libro no recuerdo ahora,
que eso los mandaron a quemar. Toda la nobleza, toda la aristocracia española se casó con judíos conversos que se hicieron ricos. Los conversos buscaban entrar en la nobleza porque era una forma un poquito más segura de sobrevivir a la persecución inquisitorial. El tiempo es nuestro No, pero nos quedan 3 minutos más o menos. peor enemigo. Quiere decir, antes de entrar en un próximo programa sobre los conversos de Cuba, que aquí se centran las bases de un comercio muy grande que estuvo basado en financiamiento, crédito y comercio de productos entre antiguos judíos que se hicieron mercaderes y financistas y fueron los que propiciaron el sostenimiento de estos primeros pasos en la conquista de América. O sea, en síntesis, en el minuto 2 que nos queda de este programa, está relacionado totalmente al segundo viaje, porque usted ha nombrado todo, España, Quiere decir que a pesar de que estas personas se convirtieron, estas personas siguieron teniendo sus antiguas profesiones, fueron financistas, fueron banqueros, fueron comerciantes, enviaban vino a América, enviaban aceite de oliva a América, enviaban toda una serie de productos a las Indias. Las famosas Indias eran prácticamente las islas hasta la conquista de Cuba. O sea, que se puede decir que la alimentación de todos aquellos conquistadores fue el resultado de los judíos que mandaban esos alimentos a Cuba, desde España. Y era un riesgo porque muchos de los dueños de barcos no querían venir a América. Era un viaje peligroso y llevar productos y dar crédito a barcos que podían desaparecer era riesgoso. Pero toda esta gente, la mayoría de ellos se hicieron muy ricos, compraron después asientos en el gobierno de la ciudad de Sevilla. Y la mayor parte de los procesados por Inquisición en España son comerciantes de Sevilla y de la ciudad de Burgos. Bueno, mis queridos televidentes, ustedes están viendo ahora esta segunda parte, nos faltan muchas y quizás mucho más interesantes. Yo creo que cuando lleguemos al problema de México va a ser maravilloso, porque ahí sí tiene un sentido la conquista y la colonización por el oro, por las prendas, por todo lo que había en México. Es en realidad el periodo en que se van a quedar las islas vacías. Lo vamos a ver en otro programa. Bueno, mis queridos televidentes, yo creo que hemos aprendido un poquitico más de estos conversos en la conquista nuestra. Hasta el próximo domingo, dándole las más expresivas gracias a nuestro historiador Elías Barrocas. Se despide de ustedes Jesús Angulo.